Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Soy el profesor ingeniero Andrés González. Voy a desarrollar la clase de hoy día con la última parte de la unidad 3, donde vamos a presentar la resolución de dos ejercicios de aplicación del sistema eléctrico trifásico. Esos dos ejercicios que vamos a presentar están incluidos en la última parte de la presentación que hicimos en la clase anterior. Entonces, tengo, tengo entendido que está compartida la presentación, donde dice resolución de ejercicio unidad 3. ¿Ok? Si alguien me puede dar el ok. Bueno, el primer ejercicio dice: un horno eléctrico industrial tiene 3 resistencias iguales de 5.500 vatios con tensión de trabajo 220 volts, y se pide A, indicar la conexión trifásica de las resistencias de dicho horno y justificar por qué se hace la conexión estrella o triángulo. B, calcular las corrientes de línea y del neutro, tanto en módulo, dirección y sentido. C, calcular la potencia activa total del horno. D, calcular el disyuntor termomagnético a colocar como protección. Y E, considerando la secuencia directa RST, dibujar el diagrama fasorial de tensiones y corriente. Entonces, para la pregunta A, ¿qué tipo de conexión vamos a tener? Estrella o triángulo. Ustedes tienen que considerar primero los datos de la resistencia. Como acá nos dice que la resistencia tiene que trabajar a 220 voltios, entonces debemos conectar en triángulo. Tenemos que conectarlo en estrella, ya que en estrella las cargas reciben 220 volts, que sería la tensión entre fase y neutro. Entonces, ustedes tienen que justificar por ese lado, que se conecta en estrella porque las resistencias deben trabajar en 220 volts. No podemos conectarlos en triángulo porque en triángulo sabemos que las tensiones de fase es igual a tensiones de línea. Recibirían 380 volts y eso va a perjudicar a la resistencia, ya que la tensión máxima que debe soportar es 220 volts. Entonces, sería el justificativo. En el punto B, calcular la corriente de línea y del neutro, o sea, estas tres corrientes IR, IS e IT, en línea, y el neutro. Vamos a calcular tanto módulo, dirección y sentido. Entonces, usamos los datos. Nos dice que la potencia de cada de las tres resistencias, cada una tiene 5.500 vatios y tiene un factor de potencia 1. ¿Por qué es 1 el factor de potencia? Como habíamos visto en la clase anterior, es que cuando las cargas son resistivas, la tensión y corriente están alineadas o están en fase. El ángulo es 0, por lo tanto coseno de 0 es 1. Y como vimos, la tensión de trabajo es 220 voltios. Estos son los datos que dispongo. Para calcular la corriente, como estas tres cargas son equilibradas, el concepto es, como habíamos visto, que las corrientes deben ser iguales. Cargas iguales, corrientes de línea iguales. Entonces usamos la fórmula potencia es igual a, vemos solamente para una carga, ya que con una carga al hallar la corriente, en una de ellas las demás corrientes son las mismas. Entonces despejamos de esta fórmula potencia es igual a tensión por corriente por coseno de phi, despejamos la corriente y tenemos la potencia sobre la tensión por coseno de phi.
la potencia por dato es 5500, la tensión es 220 y el coseno de phi es 1. Al resolver esto nos sale que la corriente es 25 amperes. Y vimos en la teoría que cuando las cargas son equilibradas, las tres corrientes son iguales. Esto en caso de cargas equilibradas. Por lo tanto, para calcular, porque nos pide las corrientes en módulo, dirección y sentido. Ya tenemos los módulos, las tres corrientes son 25. Ahora veamos las direcciones. Entonces, aquí tenemos que la corriente IR es la que pasa por esta resistencia. Y se acuerdan que habíamos considerado el triángulo de resistencia, el triángulo de tensiones, como un triángulo donde los vectores son SRS, ST, TR. Como estas resistencias reciben la tensión de fase, y como estas resistencias son resistivas, entonces la corriente y la tensión de fase están en línea, o sea, están en fase. Entonces, esta corriente I que penetra acá, ¿cuál sería su dirección? Si tomamos esta como eje de referencia, la horizontal, vemos que esta corriente va a formar 90 grados para abajo, porque la dirección de IR es para abajo, va a formar un ángulo de menos 90 grados, la corriente IR. La corriente S, la que ingresa por acá, pasa por el nodo, entonces va a formar con el eje, va a formar 150 grados. Esto va a formar 150 grados con esa dirección. Y la corriente IT, que es esta, va a formar con la horizontal 30 grados positivo. Entonces, si yo resuelvo estas tres corrientes en módulo y ángulo en forma cartesiana o cuadrangular, tengo que IR 0 menos J25, la IS con la calculadora calculo las componentes, 21,65 más J12,5 y la IT es menos 21,6 más 12,5. Si hago la suma vectorial de las tres corrientes, me sale 0. Y eso sabemos por la teoría de que cuando las cargas son equilibradas, la corriente en el neutro es 0. Entonces aquí demostramos ese valor. Entonces tenemos demostrada la pregunta B, corriente línea y neutro, dirección, sentido y módulo. Serían estos tres. Y la demostración que la corriente en el neutro es 0 porque las cargas son equilibradas. Profe, con respecto a qué eje fuiste sacando esos ángulos. De IR, IS y IT. Tensión entre fase y fase. La corriente de línea es 25 que habíamos calculado y 1 es el factor de potencia. Entonces, calculando nos sale que la potencia en vatios es 16.454,5, pasando en kilowatt es 16,45 kilowatts. Nos pide también la llave termomagnética. Hemos calculado la corriente 25 amperes. Entonces, una llave trifásica y se representa así 3 por 25 amperes. Esa sería la llave trifásica que estaría ubicada en el tablero para protección del horno. Y finalmente nos pide el diagrama fasorial, que sería así.
estos tres vectores que forman 120 grados son las tensiones de línea. Las tensiones de línea, que como dijimos siempre forman 120 grados porque corresponde a la generación y es equilibrada. Ahora, en el caso de la corriente y tensión, vimos la particularidad en conexiones estrella, que la corriente aquí, la corriente que pasa por esta resistencia, acá hay la tensión de fase, entonces esta corriente con esta tensión, porque son carga resistiva, va a estar en fase. Entonces aquí está la representación. Entonces la IR está en fase con la tensión de fase. Y así sucesivamente, tanto para el IS como el IT, las corrientes y las tensiones de fase están en fase, alineadas. Estos ángulos de 30 grados es el ángulo que forma las corrientes y la tensión de fase con las tensiones de línea. Entonces, esto es la forma de representar en forma vectorial los vectores de tensión y corriente. Y eso es todo este ejercicio 1. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Esto yo alcé está subido en el aula para que ustedes puedan tener también un material en PDF. Si no hay alguna consulta, entonces podemos pasar al ejercicio 2. Profe, hace rato una compañera hizo una pregunta, pero creo que no le escuchaste porque se cortó. No escuché. ¿Está en el chat o no? ¿No puso en el chat? No, preguntó por Sí. micrófono. Se cortó, parece. No escuché, disculpen, no escuché. Si vos me podés plantear esa pregunta, si es que entendiste la pregunta, o esperamos que la compañera nuevamente consulte. Te iba a preguntar, profe, yo era. Bueno. Era cómo sacaste, o sea, con respecto a qué eje fuiste sacando esos ángulos para la IR y S y T. Sí, ¿se acuerdan la clase anterior que vimos que esto aquí, estos extremos, son los vectores los vectores tensión de línea? Este es R, aquí este punto es S y este punto es T. Si yo uno estos vectores son las tensiones de línea, ¿ok? Entonces, se toma como referencia, siempre se toma la horizontal, o sea, la tensión ST se toma como referencia, ¿ok? Pueden consultar el video o la presentación que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces aquí se forma un triángulo, entonces la base, este triángulo, la base, es la que se toma de referencia. Entonces con respecto a esta base es la que se toman todos estos ángulos, de menos 90, 150 y 30 grados. No sé si está aclarado o no se entiende. Creo que entendí. ¿Sería contás antihorario o horario? Eso no me estoy viendo. Es antihorario porque ustedes se fijan que dice secuencia RST. Cuando la secuencia es RST, sería como que gira los vectores en sentido antihorario. Entonces, primero, si tomamos este punto de referencia, primero pasa la R, después gira, pasa la S, ¿ok? Y después pasa la T por este punto. Entonces, es una secuencia directa. Entonces, este punto es R, este punto es S y este punto es T. Entonces, si ustedes trazan imaginariamente un triángulo, ¿ok? La base de este triángulo toman como eje de referencia.
Y con respecto a este eje de referencia, ustedes ven estos ángulos que forman. Si IR baja acá, entonces va a formar para abajo de la horizontal, va a formar 90 grados. Ya sucediendo. Y su S va a formar un ángulo de 150. Y la IT va a formar un ángulo de 30 grados. Yo les recomiendo que dibujen eso en un cuaderno y hagan, porque estos son típicos de examen de examen. Entonces, muy importante que ustedes dibujen, porque con el dibujo les facilita mucho la comprensión del tema. ¿Tá? Dale, profe, gracias. Bueno, el siguiente ejercicio dice: se tiene 3 impedancias iguales. Aquí le faltó el ángulo 10 con ángulo de 60 ohm, cuya tensión de trabajo es 380 voltios. Se pide dibujar la conexión trifásica de las 3 impedancias y justificar, calcular la corriente de línea y de fase en tanto módulo, dirección y sentido, calcular la potencia activa y reactiva del circuito trifásico, calcular el disyuntor termomagnético a colocar como protección. Y si la secuencia, nuevamente aquí es la fase R, aquí está fase RST, porque esto gira en sentido antihorario. Entonces, si tomo un punto acá de observación, al girar esto pasa R, S y después T. ¿Tá? Entonces, dibujar el diagrama fasorial también de tensiones y corrientes. Entonces, aquí, como estas impedancias, dice que su tensión de trabajo es 380 y me pide justificar, entonces estas 3 impedancias tengo que colocarlo en triángulo, porque la característica de conexión de triángulo es que las tensiones de línea es igual a las tensiones de fase. O sea, la tensión RS va a recibir 380, la tensión ST 380 y la tensión TR también 380. O sea, las tensiones aquí de línea va a ser también igual a tensiones de fase. Ese es el justificativo por el cual yo no conecto esto en estrella, porque en estrella esta impedancia va a recibir 220. Como me dice que la tensión de trabajo es 380, entonces tengo que conectarlo en triángulo. Nuevamente dibujo acá las corrientes de línea IR, IS e IT. Y aquí se puede ver mejor lo que habían preguntado, que como ahí no estaba dibujado el triángulo, aquí en este triángulo entonces se toma esta base como referencia, y con respecto a esta base es la que se toman los ángulos. Eso es lo que se hizo en el ejercicio anterior, que no dibujamos este triángulo porque vimos que estaba en estrella. Entonces, vamos a calcular primero las tensiones, las corrientes de fase. Vamos a calcular IR, S, IST y la ITR. ¿Por qué tienen estos sentidos? Porque me dice que la secuencia es de fase RST, entonces el sentido de las tensiones tiene que ser también en ese sentido. Este sería RS, TR y ST. Y las corrientes siempre son opuestas a las tensiones. Por eso que ITR es opuesta a BTR, IRS opuesta a RS y la IST es opuesta a la tensión ST. Entonces, una vez que yo dibujo esto, pongo los sentidos tanto de tensión y corriente, entonces ahí puedo hacer los cálculos. En este caso, primeramente, el de corriente de fase. En el caso de la corriente IRS, que pasa por esta impedancia, entonces, por la ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión dividido la impedancia. Entonces, la corriente esta, IRS, es debido a la tensión que hay entre estos puntos, que sería la BRS, dividido
la impedancia. Si expreso esto, la tensión RS, si tomo esta es la referencia, entonces este ángulo es 120 grados positivo, porque siempre se considera el sentido antihorario como positivo. Esa fue una convención. Y la impedancia Z es ángulo de 60 que nos da por dato. Resolvemos esto y nos da en forma polar la corriente de fase y RS. De la misma forma calculamos la corriente en esta parte, en la ST. Entonces la corriente de fase IST es igual a la tensión de la misma dividido la impedancia. Aquí ven ustedes que la tensión tiene un ángulo cero. ¿Por qué? Porque esta tensión PST está en línea con el eje de referencia que tomamos. Por eso es cero. Esta siempre es la misma para las tres impedancias. Entonces calculamos la I de fase y la I de T nuevamente es la tensión. La tensión en esta rama dividido la impedancia. Y calculamos el valor de la corriente de fase entre T y R con 380 menos 180 grados de lado. Ahora, podemos también convertir todas estas corrientes de fase, podemos ponerlo en forma cartesiana. Con la calculadora fácilmente se puede calcular IRS, IST y ITR, función cartesiana. ¿Para qué? Para poder resolver las corrientes de línea. Entonces, si yo voy a calcular la IR, es esta IR, entonces aplico la ley de Kirchhoff de los nodos. En este nodo R, ¿qué voy a tener? Dice la ley de Kirchhoff de los nodos que toda corriente que llega es igual a la corriente que sale. Como I, ¿cuáles son las corrientes que entran? IR e ITR. Entonces, IR va a ser igual a IS que sale menos ITR, tomando este nodo. Entonces, aquí yo reemplazo los valores de IRS y menos ITRS, cambiando de signo esto, y llego a un valor en forma polar, nuevamente convirtiendo de cartesiana a polar, me da que la corriente IR, que esta corriente de línea, es 66 con un ángulo de 30 grados. Luego calculamos la IS, que es esta, y tomamos entonces este nodo. La IS que llega aquí va a ser igual a la IST que sale menos la IRS. Completo acá con los valores de forma cartesiana y calculo la IS con un ángulo de menos 90 y un módulo de 66. Y como es lógico, los módulos van a ser iguales las corrientes de línea. ¿Por qué? Porque las impedancias son iguales, o sea, es un sistema equilibrado. Finalmente hallamos la IT y tomamos este nodo, entonces IT que llega va a ser igual a ¿qué cosa? A la que sale sería igual a ITR menos esta que entra IST, que está aquí. Reemplazamos sus valores cartesianos y nos da un módulo de 66 grados con un ángulo de 150 grados. Como vimos, las tres corrientes de línea son iguales, repito, porque estas tres impedancias son equilibradas. Luego nos pide la potencia total.
la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces la potencia activa es raíz de 3 tensión de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo. Reemplazamos por sus valores y nos da raíz de 3, tensión de línea de 380, la corriente calculamos 66 amperes por el coseno de 60 grados. 60 grados es el ángulo entre la tensión y corriente, el desfasaje que corresponde a la impedancia. Y ahí entonces calculamos la potencia activa total, que es igual en kilowatt, es 21,72. Para recordar esta fórmula de potencia activa, raíz de 3 de L y L coseno de phi, ¿no? Habíamos visto de que no importa qué tipo de conexión tenemos de nuestras cargas. Puede ser estrella o triángulo. Si yo tengo los valores de tensión de línea y corriente de línea, no importa el tipo de conexionado que tengo. De estrella o triángulo, siempre va a valer el mismo valor, que es 21,72 kilowatts. Para el caso la potencia reactiva total es la misma fórmula que la activa, pero con función de seno. Entonces, raíz de 3, 380 por 66 por seno de 60. Resolviendo eso, en volt-ampere reactivo nos da 37.620. Y en kilovolt-ampere reactivo nos da 37,62 kilovolt-ampere reactivo. La otra cosa que nos pedía era la llave termomagnética. Entonces, como vimos acá que las 3 corrientes son iguales y valen 66 amperes, entonces yo tengo que elegir la llave termomagnética de un valor próximo superior y comercialmente en el que se encuentra en el mercado. En el caso en el examen y ustedes le dan un valor que no es comercialmente dado, se les va a dar la secuencia de rangos de corrientes que tiene la termomagnética. Como no existe de 66, ni de 70, ni 75, pero sí de 80 amperes, entonces vamos a usar una llave termomagnética trifásica de 80 amperes. Es el criterio de cálculo de la llave termomagnética. Porque no siempre se encuentra exactamente, vamos a calcular un valor de corriente que sea la que se encuentra en el mercado. Entonces, en este caso, la capacidad mayor que 66 y la 80, entonces asumimos esta como la llave termomagnética. Y finalmente tenemos nuevamente nos pide el diagrama fasorial. Y aquí, acuérdense siempre que estas 3 tensiones, que está esta flecha en negro, son tensiones que no cambian porque la generación es equilibrada, las tensiones de línea. Esta es 0 grado, 120 grados positivo, 120 grados negativo, entonces están desfasados 120 grados. Y para calcular ¿por qué acá no indicamos la tensión de fase? Como colocamos acá. Este verde es la tensión de fase y estas son las tensiones de línea. ¿Por qué no colocamos? Porque en la tensión, la conexión triángulo, las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Simplemente por esa situación. Ahora, entonces vamos a calcular las 3 corrientes de línea, IR, IS e IT. Entonces, traemos primero acá las corrientes de fase, la IRS, la IST y la ITR. Y utilizamos estas ecuaciones. Esta
y esta otra ecuación para poder calcular gráficamente la corriente de línea. ¿Se entiende, verdad? Entonces, IR es igual a IRS menos IT. Entonces, esta IR es igual a IS menos IRT. Entonces, si me dice menos IRT, entonces tengo que pasarle opuesto. Si este es ITR, tengo que hacerlo el vector para el otro lado. Igual y el signo contrario. Y ahí hallo la corriente IR. Y me dice gráficamente, me tiene que dar que este es 30 grados. Entonces la IT efectivamente tiene 30 grados. Para el cálculo de la IS, que es esta, entonces se compone entre la IST menos la IRS. Y nos da esta dirección de la IS. Y gráficamente nos dice que es menos 90 porque es para abajo. Entonces efectivamente la IS es menos 90. Esa es una forma de comprobar que el ejercicio ustedes están haciendo bien. Tiene que haber coherencia entre los valores de ángulo que calcularon con la gráfica. Si hay alguna incongruencia es porque algún lado se están equivocando. Finalmente la ITS, que ITR menos ITS, sería esta, el vector de la corriente de línea, que es igual a IST menos ITR menos, aquí le faltaría un signo menos IST, y obtenemos, y nos dice que forma un ángulo de 150 grados. Entonces la IST efectivamente ángulo positivo 150 grados. Entonces, este diagrama fasorial tiene que estar en correspondencia con esos datos de corriente de línea y de fase que ustedes están calculando. Entonces, esa es una forma de verificarlo. Bueno, esos son los dos ejercicios que está resuelto para que ustedes lo puedan considerar y tenerlo en cuenta, porque estos ejercicios son típicos de temas de examen. Entonces es importante que ustedes lo analicen y lo vean, y cualquier duda hagan la consulta al respecto. ¿No tienen alguna duda sobre esto? Sobre todos los dos ejercicios. Por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Ok. De todas formas, esto está grabado y ustedes cuando lo están escuchando, bueno, cualquier duda nos envían al correo o en el aula para poder evacuar las consultas. Bueno, ahora voy a dejar de compartir eso y voy a poner otro material para que puedan ustedes, para ver un poco que vamos a presentar como último. ¿Está viendo esto donde dice desplazamiento del neutro? Sí, ahora se ve. Ok. Este desplazamiento del neutro, ¿se acuerdan? En la clase anterior habíamos visto un gráfico donde teníamos la línea de distribución y teníamos dos cargas. Una carga trifásica que estaba conectado en estrella, y habíamos considerado que estaba en forma de conexión en estrella trifásica equilibrada. Y dijimos que
el neutro es el punto N, centro estrella, ahí llevábamos al neutro. Y dijimos que si se interrumpe ese cable del neutro y si las cargas están equilibradas, no pasa nada, queda igual. ¿Por qué? Porque en el neutro, como vimos en el ejercicio anterior, la corriente por el neutro es cero. Eso es porque las tres cargas están equilibradas. Pero, ¿qué ocurre si no son equilibradas las cargas? También habíamos visto un diagrama de un triángulo donde vimos que cuando es equilibrado, el neutro está es simétrica a las tres tensiones y estaba en el medio del triángulo. Y pasaba que si las cargas eran desequilibradas, ese neutro se desplazaba del centro del triángulo, se desplazaba hacia uno de los lados, haciendo que una tensión sea mayor que las otras. Entonces, este es un poco para demostrar, y vamos a llegar a una conclusión, qué ocurre cuando las cargas son desequilibradas. Entonces, cuando es equilibrada, no existe no hay tensión entre el neutro, y no hay desplazamiento. Ahí es cero, bueno, hay desplazamiento cuando la carga es equilibrada. Pero cuando es desequilibrada, vamos a ver con este ejemplo. Dice, en una instalación eléctrica trifásica desequilibrada, tiene tres líneas monofásicas. Del tablero salen tres líneas monofásicas, R, S, T. Una por fase y un conductor neutro, conectadas en cada circuito. Entonces vamos a utilizar como carga lámparas. Entonces, en la fase R colocamos 5 lámparas. ¿Qué tipo de lámparas? Usamos, por ejemplo, las lámparas incandescentes. Conectamos 5 lámparas en paralelos en la fase S. En la fase T conectamos 20 lámparas en fase con S. Y en la fase T colocamos 50 lámparas. O sea, tenemos 5 en la fase R, 20 en la fase S y 50 en la fase T. Esto es para mostrar, para ver que están equilibradas. Planteamos esto como desequilibrio y utilizamos estas tres cantidades de lámparas por fase. Entonces, esta fórmula no es necesario, esto se demuestra, pero aquí no vamos a demostrar esto, sino quiero que entiendan la fórmula, cómo se aplica esta fórmula. Esta es la tensión entre N y N, o sea, esta N mayúscula es de la fuente, la que está en el centro estrella, está en equilibrio. Cuando se desplaza el neutro, le llamamos N, que es debido a la carga. Entonces, este vector, que es el vector de desplazamiento, es NN. Y tiene esta fórmula, V es la tensión de fase. N es el número de lámparas en la fase R y tomamos un ángulo de 0 como referencia. Más la cantidad de lámparas en la fase S con un ángulo de menos 120. Entonces, para abajo. Y le sumamos la cantidad de lámparas en la fase T menos 240. Esos son 0 menos 120 y 240 son la que vimos las direcciones de las tres tensiones de línea. Dividido la suma de las lámparas. Entonces, si reemplazamos en esta fórmula esos datos, tenemos que la tensión de fase es 220, tensión entre fase y neutro. Número de lámpara en la fase R5, un ángulo de 0, más número de lámpara en la fase S es 20, con un ángulo de menos 120, más 50 el número de lámparas en la fase T, con un ángulo de menos 240, dividido la suma de la cantidad de lámparas.
Resolviendo esto, me da un valor de tensión, de desplazamiento del neutro, que sería este vector de 116 de módulo con un ángulo de 139 grados. Entonces, ese es el valor de esta tensión de desplazamiento. Ahora, aquí dibujé yo solamente para el caso de la fase R. También se puede dibujar con la fase S, con la fase T. Pero si entendemos esto, es igual para las otras fases. Entonces, la tensión Rn, porque lo que yo quiero hallar es la tensión de fase. Esta tensión Rn. Esta tensión Rn. Que es la tensión del nuevo punto desplazado con respecto al vector tensión R. Entonces, es igual a ¿qué cosa? Este vector es igual a Br menos la tensión Nn. Entonces, esta tensión de fase es igual a esta que es, para cerrar el triángulo, menos esta que está en sentido opuesto. Entonces tengo este valor y reemplazo acá. Tenemos que la tensión en la fase R, habíamos tomado como R como referencia, que vale 220 ángulo de cero, menos el valor de Nn que habíamos calculado respecto a la cantidad de lámparas. Resolviendo eso nos da una tensión, esta tensión de fase de 317,3 voltios con un ángulo de 14 grados. Luego calculamos la otra tensión de fase, en este caso sería la S con la N. Nuevamente hacemos tensión de la fase S de línea menos la tensión del desplazamiento del neutro. Aquí la tensión del S es menos 120 menos el ángulo, la tensión NN que calculamos. Resolvemos y nos da un valor de 267,5 con un ángulo 94,7 grados. De igual forma, calculamos la tensión entre Tn, tensión de la fase T con respecto al neutro desplazado, que es la tensión de línea Bt menos la tensión del ángulo desplazado, del neutro desplazado. Entonces tenemos 220 menos 240, que es la tensión de fase de T, menos el ángulo BNN que habíamos calculado, y nos sale un valor de 116,3 con un ángulo de 101 grados. Entonces, si vemos, comparamos las tres tensiones de fase que calculamos, esta es la tensión de fase neutro, es 317 volts. La tensión fase neutro de la fase S, 267,5, y la tensión con respecto a N, 116. Como nuestra tensión de línea, nuestra tensión de fase es 220 volts, este valor de 317 es un valor de sobretensión. Las cargas solamente deben soportar 220. Sin embargo, aquí aumentó a 317. La segunda intermedia, un poco mayor que la 220, pero también un poco mayor. Sin embargo, la tercera tensión en la fase T, fase neutro T, es 116. Es menor que 220. Entonces, esta tensión en la fase R está sobretensionado. Esta también es un poco menor y esta está subtensionada, o sea, menor que la tensión de trabajo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la fase R está con sobretensión. Sin embargo, la fase T es subtensión porque está menor que 220 y esta está mayor que 220. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que en toda instalación eléctrica trifásica, donde la carga es menor,
donde la carga es menor, R, S o en T. En R, ¿por qué? Porque solamente consideramos 5 lámparas, por lo tanto, su carga es menor. Y la de mayor carga es la fase T, porque vimos que están 50 lámparas, consideramos. Entonces, donde la carga es menor, sufrirá sobretensión. Y la de mayor carga va a sufrir una subtensión. Esto es muy importante tener en cuenta en una instalación trifásica, sobre todo en las instalaciones domiciliarias, donde ustedes están viendo los trabajos prácticos de instalación eléctrica. Entonces ustedes van a hacer un cuadro de carga que le llaman y ahí van a tener que equilibrar esas cargas, justamente para evitar esto que estamos mostrando acá, que algunas fases estén sobretensionadas y otras subtensionadas. Entonces lo que se busca es el equilibrio, se llama el equilibrio de carga. Entonces, ¿y qué pasa con esta de mayor carga? Es lo más probable que las lámparas se puedan reventar o se puedan quemar, porque las tensiones de las lámparas son 220, sin embargo, esta sufre una sobretensión y eso perjudica. Y eso, yendo a una forma ya general en una vivienda, estos desequilibrios son los que muchas veces producen que se queman algunos electrodomésticos, la heladera, el aire acondicionado, justamente por estas sobretensiones, porque por fabricación están hechas para 220. Y ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, ¿qué se hace para poder minimizar esta sobrecarga? Lo que se hace es acá en el neutro se le lleva a tierra. De tal forma que este desplazamiento del neutro, que produce una tensión extra, se pueda descargar a través del neutro. Entonces, por eso es importante que tanto en los medidores, en las llaves generales, la entrada de la vivienda, así como en el tablero general, se tienen que poner a tierra el neutro, justamente para poder minimizar estas sobretensiones que se producen en las cargas por desequilibrio de las mismas. Entonces, con esto es una forma de demostrar, repito, que en las cargas menores, en una instalación trifásica, las cargas menores, si una fase está con carga menor, ella va a sufrir mayor tensión que la que están con mayor carga. Y como habíamos visto también en la clase anterior, en ese dibujo que le había explicado, el motor trifásico que se conecta a las tres fases de la línea de transmisión, y vimos que si se interrumpe una de las fases, ¿qué ocurre? Esa fase interrumpida, la bobina del motor, el cual fue interrumpida la fase, esa va a soportar mayor sobretensión. Y eso puede producir el perjuicio, el daño a la aislación de esa bobina. Entonces puede quemar el motor. Eso también es otro inconveniente. Eso para tenerlo en cuenta. Por supuesto, los motores vamos a ver más adelante en otras unidades y, bueno, de todas formas, en ese momento vamos a volver a repetir ese caso. Bueno, entonces, eso es toda la presentación de esta clase. Entonces, si tienen alguna consulta al respecto, entonces vamos a dejar acá la clase. Gracias, profe. Ok. Saludos a todos. Saludos a todos y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.
Gracias, profe.